Patrón básico de pantalón delantero. Para realizar el pantalón básico corte clásico de pantalón de dama, vamos a ocupar las siguientes medidas, que es el contorno de cintura, el alto de cadera, el contorno de cadera, alto a la rodilla y el largo total del pantalón. Y una medida muy importante que es el alto del tiro o el largo del tiro, que se señala aquí desde la cintura, el alto de la cadera y el contorno de cadera, y el largo del tiro se lo señalo en rojo para poner precaución en esa medida, porque sí es un tanto complicadita de sacar. En algunos casos, la gente usa ya el tallaje de medidas industriales, sí, que ya tienen contemplados los tiros según el contorno de caderas y de cinturas, y según los contornos hay una medida de tiro, pero para que te salga exactamente a tus medidas y haciéndolo de una forma artesanal, bien checadito conforme a tus contornos, al largo, a tu estatura, todo el tiro que te quede perfecto. Hay una manera de hacerlo y es lo primero que vamos a tener en cuenta. Esta imagen se las dejo para que ustedes la contemplan y qué es lo que vamos a ocupar. Una de las medidas que les decía es la del tiro en cuarte del pantalón, y se basa en una tabla guía que tenemos de una cadera, de un contorno de cadera de 100, que es igual a un tiro de 27, y todos los ejemplos que se pueden presentar. Por ejemplo, si el contorno de cadera es 108 comparado con la tabla guía es 108, el excedente es 8, entonces es 8, lo vamos a multiplicar lo que sobra 8 por 1.5, en el ejemplo me da 12. Vamos a poner el punto en medio del resultado y sería 1.2. Por ejemplo, si estamos contemplando con la tabla de medida de 27 más 1.2, el tiro para este contorno de cadera de 108 es 28.2. Otro ejemplo, si el contorno de cadera es 113, la variación es 13. Vamos a hacer 13 por 1.5 igual a 19.5. Pasamos el punto y nos quedaría a 1.95, que el resultado sería 27, que es conforme a la tabla. 27 más 1.95 me daría 28.95 el tiro de la cadera de 113. Y así, ahora aquí un ejemplo o sea, de que la variante es menos de 100. El contorno de cadera es 96. La variación es 4. Sería 4 por 1.5 igual a 6.6 milímetros, que pasándola en el punto es 0.6. ¿Qué pasaría si estamos basadas en la tabla de 27? De 27 menos 0.6 milímetros sería 26.4. Y así hay otros ejemplos de este mismo tipo. Si es la cadera 88, la variación es 12 y vamos a multiplicar 12 por 1.5, que es 18. Corremos el punto y sería 27 menos 1.8 sería 25.2. Y así sucesivamente. Hay muchos ejemplos, pero esta medida se las quiero señalar para que no se les complique. Dicho esto, las medidas que vamos a utilizar para el pantalón es el largo total del pantalón, la altura de la cadera, el contorno de la cadera, el tiro del pantalón y la altura de la rodilla. Si ya tenemos las medidas contempladas de nuestra modelo, es el contorno de cadera 113. Entre 4 vamos a trabajar con el cuarto del contorno de cadera de 28.25. Ejemplo, el contorno de cadera de cintura, perdón, es 98. Entre 4 nos va a dar este total. El largo del tiro fue 28.95. Yo le voy a poner 29 porque una milésima es nada.
Entonces voy a poner 29 para poner un número cerrado. La altura de la cadera para los pantalones, para las faldas, siempre es 20 centímetros. Entonces la altura de la cadera es 20 centímetros. El largo total del pantalón es 98 y como voy a utilizar a la mitad es 49, que viene siendo a la arribita de la rodilla. Y la altura de la rodilla, aquí la señala, es 49. Y conforme el método que estamos llevando, siempre trabajamos en un rectángulo que va a contener nuestras medidas. Entonces vamos a escuadrar el largo total del pantalón por el cuarto del contorno de cadera. Siempre en los rectángulos que estamos trabajando es el largo de lo que estamos trabajando, como en este caso el pantalón, largo del pantalón por el contorno más grande que va a llevar nuestro trazo. Entonces en este caso es largo pantalón por la cuarta parte del contorno de cadera y lo escuadramos y nos queda nuestro rectángulo de esta forma. Y ahora vamos a ir dándole valor a nuestras líneas. Si ya tenemos nuestro rectángulo, vamos a hacer el baje de la altura de la cadera y vamos a escuadrar a 20 centímetros de la parte de la cintura a la altura de la cadera y escuadramos. Y luego el largo del tiro, que es, si en este caso me dio 29, marco de la cintura del vértice del rectángulo hacia el tiro y lo escuadro. En esta parte, el largo del pantalón, un ejemplo, si da 100, la mitad es 50 y la escuadro. Estas tres líneas, altura de cadera, altura de tiro y arribita de la rodilla. ¿Por qué arribita de la rodilla? Porque en esta parte quedaría nuestra rodilla y esta es la línea que es la mitad del largo del pantalón y es justamente la medida que queremos. La medida, altura de la rodilla por el largo del pantalón, que se señala de esta forma, que se presenta ya así: el cuarto del contorno de cadera de esta parte, el largo del total del pantalón hasta esta parte, altura de la cadera, largo del tiro y la línea de la rodilla. Cuando ya tenemos señalado todas las líneas de nuestro rectángulo, ya tenemos nuestras medidas ya contempladas, desglosadas con nuestro modelo, vamos a empezar a dar el avance del tiro delantero. El avance del tiro delantero tiene que ver con el ancho de nuestra cadera. Por ejemplo, si en este proyecto estoy trabajando con el cuarto del contorno de cadera, ejemplo, mide 28-25. 28-25, que es el contorno de la cadera que está especificado a lo ancho de nuestro rectángulo, es 28 por 0.15, nos da 4.23, que viene siendo el avance del tiro delantero, que en sí es el 15% de la cuarta parte del contorno de cadera, ¿sí? Entonces, este es 4.23. Lo puedes cerrar a 4.2 o 4.23, así como está. Y esta es la medida de este punto hacia acá y se señala. ¿Qué se señala? De esta manera, si me dio 4.23, se señala 4 centímetros 23 milímetros, 4 o 4.2. Esa es opción. Y el ejemplo 2, por ejemplo, si el cuarto de contorno de cadera es de 24, 24 se multiplica por 0.15, que viene siendo el 15% de 24, es 3.6. Entonces, el avance del tiro de esta cuarta del contorno de cadera sería 3.6. Y así, o sea, se va haciendo. Si el cuarto del contorno de cadera es 30 por 0.15, que es el 15% de 30, es 4.5. Entonces, el avance del delantero sería 4.5 y así sucesivamente. Esto es todo para contemplar el avance del tiro delantero, que de esta forma que ya lo tenemos contemplado, esta misma, a donde quedó esta línea, la vamos a unir en línea recta
hacia la parte de abajo, de esta manera, en línea recta hacia abajo, que te quedaría así. Esta misma medida de 4.23 la vamos a poner de este extremo para que no se nos descuadre nuestro tracito. Este mismo valor lo vamos a poner aquí. Y esa medida la vamos a escuadrar de nuestra línea del tiro, de nuestra línea de la cadera, de esta forma, para unificar nuestro trazo, que se esté más centrado y no se nos descuadre. Que nos quedaría de esta forma, escuadrado de la línea de la cadera del tiro hacia abajo y esta en línea recta. Y ya vamos a dividir medir esta línea y la mitad la centramos. Medimos de este punto a este punto la mitad y lo escuadramos, porque esa línea es la que determina la línea de quiebre o el centro de nuestro pantalón. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Ya es aquí, es lo de la parte de abajo del pantalón. Entonces, si ya tenemos contemplado nuestro avance del tiro que dio 4.25, esta misma medida la podemos pasar hacia este extremo y en redondito unimos de esta forma. Puede ser con la mano, puede ser con nuestras reglas para siguisas o algo, pero si lo hacemos usando nuestra manita de compás, te queda redondito. Entonces, en la línea de la cintura, siempre para hacer el pantalón delantero, bajamos 2,5 centímetros y lo escuadramos hacia la parte de la cintura. En esta parte vamos a señalar el cuarto de contorno de cintura, que aquí está de esta forma, más 2 centímetros para la pinza. El pantalón delantero siempre lleva una pinza de 2 centímetros. Sí, entonces si el cuarto del contorno de mi cintura, de mi modelo, 24.25 más 2 centímetros va a ser 26.25. Lo señalamos de esta forma y lo escuadramos en línea recta. Y aquí señalamos lo que es del baje de los 2,5 centímetros a donde nos dio. De esta forma. Y lo señalamos. En este espacio vamos a delinear la mitad de este punto a este punto para centrar una pinza, que es, si dejamos 2 centímetros para la pinza, es 1 centímetro a un lado y 1 centímetro al otro. Entonces nos quedaría la pinza distribuida de largo de 8 a 10 centímetros de largo, es al gusto. Ahí es también válido que algunas personas lo marcan en la línea de arriba de la cintura sin el baje y luego ya automáticamente se corta la pinza, pero siempre la trabajan a 10 centímetros y luego ya con esta línea ya te queda la pinza tal cual. Entonces así aquí es lo que el cuarto del contorno de cintura más 2 centímetros, nada más que estamos trabajando de este lado hacia acá, entonces sería tu medida más los 2 centímetros y se escuadra hacia la línea de la altura de la cadera de esta forma. En este punto se delinea la mitad de la altura de la cadera y se sale como medio centímetro, 1 centímetro y suavemente se redondea y hasta aquí te queda tu trazo de pantalón delantero.
que ya nos quedaría de esta forma. Luego lo recortamos y nos quedaría así. Al momento de recortarlo no vamos a recortar esta línea, se va a recortar todo tal cual. Yo lo recorté en otro color para que ustedes lo aprecien. Ha quedado así. Esta línea no se corta porque de este patrón vamos a hacer la parte trasera. Este es el delantero y ahora vamos a hacer la parte trasera.